En el cuerpo humano hay algo que es sensacional, pues día y noche trabaja sin parar. No es una máquina, tampoco es un motor, solo es una víscera, se llama corazón. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy hemos empezado muy musicales. ¿Os imagináis que diéramos las clases como en este vídeo? Bueno, estaría bien, pero yo tendría que mejorar un poco mi voz. Sí, el vídeo que vamos a ver hoy es sobre la fisiología, sobre todo del corazón. Vamos a verlo. Por cierto, el final del vídeo lo vais a ver en el final del vídeo. Ahí terminaréis de ver la canción. Al descifrar el misterio del rítmico latido del corazón, vamos a darnos cuenta de que el corazón realiza esta función con una constancia perfecta. El corazón es un órgano que late durante toda la vida de una persona. ¿Te das cuenta que en promedio, con una esperanza de vida de 70 años, latería unas 2.500 millones de veces? El corazón late rítmicamente debido a los impulsos eléctricos que producen la contracción sincronizada de los músculos cardíacos. Estos impulsos originan las contracciones de las aurículas y los ventrículos que permiten que el corazón bombee sangre. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué controla el latido cardíaco? El latido cardíaco es generado y controlado por un marcapasos presente en el corazón. También posee un sistema de fibras especializadas en conducir este impulso que asegura el latido rítmico de todos los músculos cardíacos. Las paredes de las aurículas forman el llamado sincitio auricular, un grupito de células especializadas en el transporte del impulso eléctrico, y las dos paredes ventriculares, el sincitio ventricular. El marcapasos se localiza en la pared de la aurícula derecha. Se conoce también como nodo sinusal. El nodo sinusal genera un impulso que se dispersa a través de las paredes de las aurículas a través de las fibras especializadas, provocando la contracción de ambas aurículas al unísono. Durante la contracción auricular, este impulso eléctrico alcanza el nodo aurículo-ventricular. Aquí el impulso se retrasa aproximadamente 0,1 segundos, tras lo cual prosigue por el llamado haz de His, que luego se bifurca en dos ramas antes de alcanzar las fibras de Purkinje al final de los ventrículos. El impulso alcanza las paredes laterales del ventrículo y produce su contracción. De este modo, el impulso generado en el nodo sinusal provoca la contracción auricular y la sangre fluye hacia los ventrículos y luego los ventrículos se contraen bombeando la sangre fuera del corazón. Es el impulso generado en el nodo sinusal quien provoca que las cámaras cardíacas y las válvulas trabajen coordinadas. En conclusión, podemos decir que el nodo sinusal es el marcapasos cardíaco que establece la ritmicidad de su latido. Sin embargo, esta ritmicidad se puede modificar, puede ser modulada o bien por el sistema nervioso a través del nervio vago o del nervio simpático, o bien por vía hormonal, por medio de la adrenalina. Entonces, fijaos que el corazón genera su propio latido cardíaco y lo único que puede ocurrir es que se eleve el ritmo o se disminuya el ritmo, eso sí, por medio
de los sistemas de coordinación. Las arterias son vasos de gruesas paredes formadas por capas de fibras musculares y numerosas fibras elásticas, estructura que les permite soportar las ondas de presión producidas por la sangre bombeada por el corazón. Gracias a la elasticidad de las paredes arteriales, la sangre que sale del corazón a borbotones llega a los tejidos en forma de flujo continuo. Los capilares son vasos de diámetro microscópico que conectan entre sí las arteriolas y las vénulas más estrechas. Están formados por una sola capa de células. Las venas poseen una capa muscular más delgada y menos elástica que la de las arterias, ya que tienen que soportar una presión menor. Están provistas de válvulas que impiden el retroceso de la sangre en su ascensión hacia el corazón. Estas adaptaciones que tienen las venas condicionan el modo en el que la sangre se proyecta en estos vasos. Las arterias pueden variar su diámetro, aumentando la presión y con eso la velocidad, mientras que las venas, al tener las paredes muy delgadas, no pueden regular su diámetro. Entonces, tienen que ser elásticas, primero porque no necesitan soportar tanta presión y segundo, porque de esa forma, cuando los músculos de los órganos alrededor, por ejemplo en las piernas, se contraen, aumentan de volumen y entonces presionan, comprimen las venas. Y son los propios músculos esqueléticos los que proyectan la sangre en su retorno hacia el corazón. En cuanto a los capilares, los hay de tres tipos. Los más comunes y extendidos son los capilares continuos. Presentan una capa celular llamada endotelio, que es un epitelio de revestimiento. Por fuera presenta la lámina basal propia de todos los epitelios. Sus células son alargadas y muy estrechas para favorecer la entrada y salida de sustancias en ambas direcciones. Las células endoteliales están muy próximas entre sí, pero pueden separarse un poco para permitir la salida de leucocitos cuando es preciso. Este proceso se llama diapédesis. El segundo tipo de capilar es el fenestrado, que se localiza en los túbulos renales. Debe su nombre a la presencia de poros entre las células endoteliales para facilitar el intercambio de sustancias en el riñón. El tercer tipo son los capilares discontinuos, también llamados sinusoides, que se encuentran en el hígado. Las células endoteliales están aquí muy separadas y permiten la salida de los componentes sanguíneos en el hígado mucho más fácilmente. Para terminar con los vasos, algunas cuestiones hemodinámicas. La velocidad y la presión de la sangre en los vasos están relacionadas y es muy importante. En la tabla podéis ver cómo cuanto mayor sea el diámetro del vaso, menor es la velocidad. Esto se debe a que la presión es inversamente proporcional a la sección. En general, el diámetro de las arterias es menor en proporción a su pared, y eso provoca que la sangre arterial esté a mayor presión. Por eso las arterias tienen paredes más elásticas y gruesas. En las venas ocurre lo contrario. La luz es mayor y la presión menor. Por eso no requieren paredes gruesas. Por otra parte, los capilares son muy finos y la sangre circula muy despacio. Esto permite que el intercambio de nutrientes, desechos y gases sea más sencillo. El plasma de la sangre a alta presión en las arterias sale con cierta facilidad en los capilares. Cada día 24 litros escapan de los capilares y retornan a través de los capilares venosos 20,4 litros. Los 3,6 litros restantes son reabsorbidos por los vasos linfáticos y devueltos al torrente sanguíneo. El transporte de los gases en la sangre se produce de distinta manera para el oxígeno y para el CO2. El oxígeno es transportado por una cromoproteína llamada hemoglobina.
La hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas de 146 aminoácidos y un pigmento llamado grupo hemo, que tiene un átomo de hierro ferroso en el centro. El grupo hemo está formado por un ciclo complejo compuesto por 4 anillos de pirrol. Cada átomo de hierro es capaz de transportar una molécula de oxígeno, por lo que cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, se denomina oxihemoglobina. Cada glóbulo rojo contiene alrededor de 280 millones de moléculas de hemoglobina. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es la tendencia que tiene la proteína a retener el gas unido a ella. En primera instancia depende de la presión parcial de oxígeno del medio. La curva de saturación de la hemoglobina tiene forma de letra S, y esto nos indica que en los tejidos donde la presión parcial de oxígeno sea elevada, por ejemplo los pulmones, la hemoglobina tiende a formar oxihemoglobina, mientras en los tejidos pobres en oxígeno, tejidos activos, la hemoglobina tiende a disociarse del oxígeno y liberarlo. Dos moléculas parecidas a la hemoglobina son la hemoglobina fetal y la mioglobina. Ambas tienen mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Es lógico que sea así, porque de este modo puede explicarse la transferencia de oxígeno desde la sangre al músculo, en el caso de la mioglobina, o al feto, en la placenta. Para el caso de la mioglobina, podemos ver que para una determinada presión parcial de oxígeno, por ejemplo 5 kilopascales, la hemoglobina presentará una saturación del 50%. Sin embargo, la mioglobina presenta más del 90%. En los tejidos activos, la concentración de dióxido de carbono es de unos 9,3 kilopascales, mientras que en los pulmones es de 5,3 kilopascales. Los efectos que estas presiones ejercen en la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina son importantes. En la gráfica vemos que un aumento en la concentración de CO2 desplaza la gráfica hacia la derecha. Es decir, si fijamos una determinada presión parcial de oxígeno en un tejido, si la concentración de CO2 es baja, su porcentaje de saturación tendrá cierto valor, pero si la presión parcial de CO2 aumenta, el porcentaje de saturación es menor. Esto nos indica que en los tejidos que producen mucho CO2, la hemoglobina tiende a liberar el oxígeno. Este resultado se conoce como efecto Bohr. El dióxido de carbono se transporta en la sangre desde los tejidos que respiran hasta los pulmones, la mayor parte en una de estas tres formas. Primera, una pequeña cantidad se disuelve en el plasma. Aproximadamente el 7% viaja de esta manera. Segundo, una cantidad ligeramente mayor, alrededor del 23%, se combina con la hemoglobina. El producto resultante se llama carbaminohemoglobina, que tiene más dificultad para unirse con el oxígeno. La unión del CO2 se realiza con la parte proteica, no con el hierro. Y tercero, la mayor parte, el 70%, se transporta en forma de iones bicarbonato. Los glóbulos rojos contienen la enzima anhidrasa carbónica, que acelera en gran medida la formación de bicarbonato a partir de dióxido de carbono y agua. Como el bicarbonato en medio acuoso tiende a disociarse, los protones resultantes son tamponados por unión con proteínas en el glóbulo rojo, para evitar que se produzca la acidificación del citoplasma. Hemos llegado al final del vídeo de hoy, así que lo prometido es deuda. Bueno, primero aprovecho para despedirme de una nueva clase flipada de biología y os dejo con el final del vídeo que os prometí al principio de esto. Espero que os guste.
sangre roja, si él se detuviera, a las pocas horas negra se volviera. Pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir. El corazón no deja de latir. Everybody. Causa admiración, causa admiración, causa admiración, cómo trabaja el corazón. Let's go, please. Causa admiración, causa admiración, causa admiración, cómo trabaja el corazón. Con sus dos ventrículos y sus dos aurículas, la sangre cabalga como el malo en las películas. Pues si algún día poco a poco deja de latir, prepárate que te vas a morir. ¡Qué van! ¡Qué complicación! ¡Qué complicación! ¡Qué complicación! Si se te para el corazón. One more time. ¡Qué complicación! Aleluya. ¡Qué complicación! Si se te para el corazón. Tic, tic, toc, tic, toc, tic, tic, toc, tic, toc, tic, tic, toc, tic, late el corazón. Arteria carótida, válvula mitral, el callado aórtico, se encuentra ventricular, válvula tricular.